Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a mi buen amigo Rafael Fernández de Castro y a los organizadores la invitación a participar en este importante seminario. Muchas gracias a la Fundación Grupo Mayan, al ITAM, al Woodrow Wilson Center, a Foreign Affairs en Español, y a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, de COMEXI, me siento francamente muy honrado por haberme considerado para presentar al expresidente de Chile, el doctor Ricardo Lagos, quien cerrará con broche de oro esta reunión internacional, reflexionando sobre el tema central de este seminario. Es un tema relevante y que sin duda ha venido cobrando fuerza. Desde hace un tiempo hemos sido testigos de la construcción de un escenario hasta ahora en buena medida más mediático que académico, en donde se plantea que nuestra América Latina nuevamente se encuentra ante una supuesta disyuntiva fundamental. La idea de que la región estaría ante la opción de fragmentarse o de avanzar en el viejo propósito de alcanzar una mayor integración no es una idea nueva. La idea de que la región estaría ante esta opción realmente viene discutiéndose desde hace muchos años. De hecho, cuando recibí la invitación de Rafael, me hizo recordar el foro que ayudamos a organizar en 2004 para discutir el futuro de las Américas en el marco de la cumbre extraordinaria que se llevó a cabo a principios de ese año en Monterrey y que desafortunadamente siempre será recordada por aquel famoso "comes y te vas". Más allá de esta lamentable anécdota, en esa ocasión Enrique Krause planteó en su conferencia inaugural que no podemos hablar de una sola América, sino precisamente de las distintas Américas que coexisten en nuestro continente y de la necesidad de convertir al conocimiento mutuo en el puente que permita construir mejores condiciones de convivencia entre los países de toda la región para hacer frente a los complejos tiempos que desde entonces ya se avisoraban. Aunque entonces Enrique se refería en principio a la necesidad de fomentar el entendimiento entre Iberoamérica y lo que llamó Angloamérica, hoy parece que este precepto también podría aplicarse a los países que compartimos el mismo idioma, porque no se puede negar que, en efecto, la noción de que América Latina se encuentra dividida ha ido ganando terreno. La búsqueda de distintas opciones para hacer frente a los rezagos de la pobreza y la desigualdad, así como la renovada discusión sobre la mejor forma de integrarse a una economía mundial que se ha globalizado en algunos aspectos, pero que en otros, como la regulación de los flujos migratorios, se mantiene más compartimentalizada que nunca, ha llevado a que se amplíe esta idea de que Latinoamérica puede estarse alejando de la posibilidad de profundizar su integración. Como en cualquier mito, esta noción puede tener algo de cierto, pero creo que en el fondo obedece a ese afán reduccionista al que tan atinadamente se ha referido el expresidente Lagos y que busca simplificar los términos de la discusión para llevarla al terreno de las disyuntivas maniqueas. Por una parte, las condiciones particulares de cada país siempre han hecho que cada uno se esfuerce por encontrar su propio camino y que aquellos que tienen mayores puntos de coincidencia refuercen sus lazos y asuman posturas comunes. Esto es algo natural y no podríamos esperar algo distinto en una región que, si bien comparte una gran cantidad de elementos históricos, también presenta un mosaico tan amplio de experiencias nacionales singulares. Pero por el otro lado, considerar que América Latina está en riesgo de fragmentarse supondría desconocer el profundo grado de integración que ya ha logrado alcanzar nuestra región. Durante más de medio siglo, nuestras naciones han hecho grandes esfuerzos para construir un vasto andamiaje
institucional de diálogo y de cooperación en múltiples terrenos. Hoy se cuenta con una extensa red de tratados y acuerdos comerciales a nivel bilateral y regional, así como con instrumentos que nos unen a las zonas económicamente más dinámicas del mundo, incluyendo a Norteamérica, a la Unión Europea y a la cuenca del Pacífico. Existe un entramado de mecanismos de concertación igualmente extenso que ha llevado a la multiplicación de las cumbres y reuniones regionales, y hay toda una gama de organizaciones y agencias multilaterales con diversos alcances para fomentar el desarrollo político, económico y cultural de nuestras sociedades. El número de empresas de origen latinoamericano con presencia en toda la región crece día con día. Instituciones académicas, centros de pensamiento como los que han convocado a este seminario, mantienen estrechos contactos, mientras que el avance de las tecnologías de la comunicación permite que la gente pueda estar directamente al tanto y opinar sobre lo que ocurre en otras partes del área. La literatura, la gastronomía, el cine, la pintura y muchas otras formas de manifestación cultural latinoamericanas destacan alrededor de todo el mundo y son el emblema de una de nuestras principales fortalezas. En síntesis, más que disyuntivas que obedezcan a una antigua geometría política o al intento de la escuela reduccionista por agrupar a los países de América Latina en bloques antagónicos, nuestra región enfrenta hoy en día todas las complejidades que están generando factores como el acelerado desarrollo científico y tecnológico, el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y la nueva dimensión que han adquirido imperativos como el de la seguridad frente a las organizaciones criminales que superan cualquier frontera nacional. Por definición, esas complejidades son difíciles de abordar y por eso es un privilegio contar con la presencia de don Ricardo Lagos para que nos hable sobre la forma en la que percibe el panorama latinoamericano actual, un hombre de su visión y de su gran estatura política. Como todos ustedes saben, Ricardo Lagos tiene una destacada trayectoria profesional que lo llevó a transitar de las aulas universitarias y de ocupar cargos académicos como la Secretaría General de la Universidad de Chile y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a convertirse en uno de los principales protagonistas de la exitosa transición de su país a la democracia. Dentro de los gobiernos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei, respectivamente, estuvo al frente de los ministerios de Educación y Obras Públicas, desde donde impulsó profundas reformas estructurales. Después de ser electo como presidente a principios del año 2000, siguió promoviendo reformas de largo alcance que contribuyeron a que Chile se convirtiera en un ejemplo de la forma en la que se pueden conciliar los términos de la inserción a la economía global junto con el desarrollo de programas para reducir la iniquidad en la distribución de sus beneficios. El doctor Lagos ha demostrado ser un político excepcional, que en lugar de simplificar su discurso para atender las condiciones impuestas por la tiranía del soundbite y del desinterés por los detalles del quehacer público, decide tratar a su auditorio como si fuera mayor de edad, asumiendo el costo de referirse a temas complejos con la seriedad y la misma complejidad que ameritan. Ha sido un estadista valiente, con la determinación necesaria para encarar el pasado de frente y para tomar las difíciles decisiones que las circunstancias del momento le exigieron. Sobre todo, Ricardo Lagos es un humanista en toda la extensión de la palabra, que reconoce en la lucha cotidiana por alcanzar la felicidad la máxima aspiración que podemos tener todos los hombres libres. Una felicidad que no consiste en la simple acumulación de bienes materiales, sino en la plena realización personal. Señoras y señores, queda con ustedes el expresidente de Chile, don Ricardo Lagos. Muchas gracias, estimado amigo Javier, por esta presentación que me ha hecho y muchas gracias por haber podido participar en este seminario internacional.
Al mirar lo que han sido estos 2 días, ayer con el inicio de un Mario Vargas, en que nos dejó a la clase política con una alta deuda ante ustedes, y luego lo que fueron los debates. Me pregunto en cuántos seminarios hay en que comenzamos con un Mario Vargas Llosa y ese mismo día concluimos en la tarde con Eric Hobsbawm en esa maravillosa presentación que nos hizo como testimonio de un humanismo, de una forma de mirar al mundo. Entonces aquí excúsenme una pequeña licencia. Debo hablar de integración y fragmentación de América Latina, pero habiendo escuchado la mesa anterior, en donde teníamos que ver con el tema de integración y fragmentación al interior de nuestros países. ¿Cómo avanzamos en políticas sociales o cuánto no hemos avanzado y cuánto estamos en qué deuda? Lo único que quisiera decir respecto de ese tema es que, como bien se recordaba, han habido 12 elecciones en el último año en América Latina. Tenemos una democracia al menos electoralmente bien consolidada. Tenemos 4 años de crecimiento ininterrumpido y ahora sabemos, digámoslo, más o menos administrar los grandes números económicos. La inflación o la hiperinflación aparece en el pasado, la necesidad de tener presupuestos equilibrados, hemos aprendido que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que es un manejo responsable, y tenemos un número de países que muchos hablan de ingreso medio. Entonces me pregunto, ¿es posible en ese panorama no dar el paso siguiente? La democracia en lo político, el crecimiento en lo económico, en las políticas sociales indispensables para abordar el tema de la pobreza. Y creo entonces que nada justifica hoy no avanzar con decisión política en las políticas públicas que sabemos que van a funcionar. Y claro, hoy sabemos cómo focalizar el gasto en los que lo necesitan. Hoy sabemos cómo ejecutar para llegar a ellos. Entonces aquí se requiere una voluntad política profunda. Y eso es lo que quisiera hacer una convocatoria. Hemos aprendido que el Estado, como se decía en la mañana, es parte de la solución y no parte del problema. Y por Estado me refiero al Estado nacional, al regional o al comunal. Escúchenme. Al segundo año de mi gobierno se publicaron las cifras del número de pobres y de indigentes. Y en Chile había 225.000 familias indigentes. Indigentes porque tenían un nivel de ingreso que no le alcanzaba prácticamente para la alimentación. Y las ventajas de un presidente que puede convocar a muchos y a muchas. Hizo una reunión de sabios de distintos colores del espectro político y académico. Y hubo un debate muy interesante. Señor, si hay 225.000 familias, ¿usted sabe cómo se llaman y dónde están y dónde viven? Entonces, mande un cheque todos los meses y por definición se acabaron los indigentes. Hubo otros que dijeron profundo error. Vaya a golpear la puerta y explíquenle lo que son a esas personas indigentes los derechos que tienen, que por ser indigentes hay políticas sociales que hoy existen y que cuidan de ellas. Hicimos lo segundo. Me pareció muy difícil que se lograra. Se contactaron las 225.000 familias a través de los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante no fue lo que se entregó, fue el hecho de golpear la puerta y decir, vengo en nombre de Chile a conversar con usted para que sepa lo que son sus derechos y qué caminos dar para dejar atrás la indigencia. Y el llegar a golpear la casa tuvo mucho más que ver con la dignidad del ser humano que con aquello que se le podía entregar para que deje atrás la indigencia. Entonces, como me dijo una mujer en una ocasión, yo, señor, tenía vergüenza de reconocer que era pobre de solemnidad.
La pobreza era mi culpa. Y no sabía que tenía algunos derechos, entre comillas, por serlo. Ya sea una pensión asistencial si tenía una madre mayor de 65 años, ya sea una beca de retención escolar, nombre pomposo, de muy pequeña cantidad, para que el hijo no deserte y continúe en la enseñanza media. En fin, lo que quiero decir, que a ratos no hay razón para ello cuando somos países que tenemos un nivel de desarrollo económico que no es el de 40 o 50 años atrás. Es cierto, no somos todos iguales. Hay países que están más avanzados y otros más atrasados en esta América nuestra. Y aquellos que están en un nivel mayor de desarrollo tienen que dar un testimonio que son capaces de administrar al interior de sus sociedades. Porque si no lo hacemos nosotros, no le echemos la culpa a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Es cierto, lo que ocurre más allá de nuestras fronteras nos puede permitir avanzar más rápido. En un mundo más global nos puede permitir caminar con reglas más justas y coherentes para todos. Y de eso es lo que queremos conversar hoy aquí. Pero el poder tener una integración y no una fragmentación social al interior de nuestros países depende de nosotros mismos en nuestros países, de nuestros gobiernos, de la sociedad civil, de todos ellos. Por eso entonces quiero concluir ante una pregunta que alguien hizo. Pero ustedes en Chile tienen distribución de ingreso injusta. Sí, señor. No hemos avanzado en eso. La distribución monetaria está igual de desigual que en 1990. El ingreso medio, escuche bien, el ingreso medio del quintil más rico es 14 veces el ingreso medio del quintil más pobre. Sí, señor. ¿No ha empeorado? Sí. Ha mejorado un poquito si tomamos el Gini, pero muy poquito. La pobreza sí se redujo de 42-43% a 18%. La indigencia se redujo a esas 225.000 familias, que era el 6% de Chile, de la población chilena. Lo importante es que cuando usted incorpora todas las prestaciones sociales de las políticas públicas dirigidas a aquellos que lo requieren, las 14 veces de diferencia de ingreso monetario, e incorpora el ingreso no monetario o el ingreso monetario, por ejemplo, de una pensión asistencial, entonces esa diferencia de 14 veces se reduce a 7 veces. Se reduce a 7 veces. Esto es lo que hace la diferencia. Si no hacemos nada, es 14 veces. Si hacemos algo, lo reducimos. Yo sé, en el largo plazo, eso se va a resolver mucho más bien por otras tareas, como es la educación. Pero de eso es un tema distinto y se puede conversar en otra ocasión. Excúsenme esta licencia de integración o fragmentación en América Latina al interior de nuestros países. Pasemos ahora a integración o fragmentación en América Latina, entre nuestros países. Porque aquí, al culminar esta reunión, el enfoque que tenemos que hacer es un enfoque que se ha hecho tan rico y tan variado como América Latina y el Caribe, quisiera agregar, es también rico y variado. No hay una América Latina y el Caribe, lo cual no significa que no haya problemas comunes a toda esta América Latina y el Caribe, que nos hacen entonces mirar de qué manera aquellos problemas que son comunes en el mundo internacional de hoy los podemos abordar con una sola voz para que nos escuchen. No es fácil, es cierto. Lo dijo ayer Javier Solana con mucha precisión cuando habló de la experiencia europea
y de cómo nosotros tenemos que apurar mucho el tranco. Es cierto también que en muchos temas tenemos respuestas diferentes, porque como países tenemos intereses distintos. Si usted es un país pequeño, 15 millones de habitantes, no se compara con un país de 180 millones de habitantes y ambos con ingreso per cápita similar. Un mercado chico y un mercado amplio. Entonces, la forma de aproximarse a ciertas tareas, a ciertos desafíos como el comercio, son maneras distintas, lo cual no significa que en otros temas no tengamos que tener entonces una voz única, un nivel de integración. Es decir, el viejo tema que tenemos países con una tremenda heterogeneidad estructural. Las estructuras de nuestros países son distintas. ¿Cómo no lo van a hacer en un Haití con $400 por habitante vis a vis un país que tiene 6, 8 o 10 mil dólares por habitante? Por cierto que sí. ¿Cómo no va a ser distinta la estructura social y económica de un país que tiene una economía muy completa, en el sentido que es capaz de tener una producción agrícola, industrial, manufacturera, de servicios, de primer mundo, que un país que prácticamente vive de actividades turísticas o algo más como los países del Caribe? Por cierto. Entonces, es aquí donde tenemos que aprender, creo, de la experiencia de otros. No se trata de volver a descubrir el Mediterráneo, ya lo descubrieron. ¿Por qué digo esto? Porque si algo ha sido importante en la experiencia de procesos de integración exitosos, ha sido partir reconociendo las diferencias. ¿Recuerdan ustedes muchos años atrás cuando se hablaba de los países del Benelux? Bélgica, Holanda, Netherlands y Luxemburgo. Y estos tres países pequeños de Europa, los países del Benelux, están en la semilla del inicio del proceso de integración europeo y comienzan entonces a tratar con otros un poco bastante mayores, como es una Alemania o Francia o Italia. Y es la Europa de los 6. Pero estos del Benelux tienen un tratamiento distinto de estos otros tres que son mucho más grandes. Y a ratos entonces nosotros quisiéramos tratar como si fueran todos similares. Y creo que aquí hay un tema muy crucial. Lo segundo que quisiera decir, para ser realistas, es que enfrentamos un mundo tan distinto del que concluyó en la Segunda Guerra Mundial. Allí era un mundo de esperanzas después del triunfo de la Segunda Guerra, de las Naciones Unidas. Pero en la Carta de San Francisco, con 51 estados, 19 o 20 eran de América Latina. El 40% de los países signatarios de la Carta de Naciones Unidas eran América Latina. No solamente hemos disminuido en importancia numérica, el nivel de participación de América Latina en el comercio mundial ha caído en estos 60 y tantos años. Y entonces, creo que en cierto modo la experiencia internacional, por cifras como las que veíamos delante, que presentó Pamela Cox del Banco Mundial, en donde señalaba cómo prácticamente vis a vis los países desarrollados de la OECD, América Latina del 45 ahora había mantenido casi un mismo nivel estagnado de crecimiento respecto de un acelerado crecimiento de los países de la OECD. Sin embargo, el tema de la integración no es nuevo. Como aquí se recordaba, comenzó hace cuánto. Casi simultáneamente cuando comenzó en Europa. En la década del 50 se empezó a hablar y el 61 se creó ALAL. La ALAL, que era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, tiene su sede en Montevideo hasta el día de hoy, se llama LADI, y empezamos a trabajar de cómo hacer para tener un libre comercio en las Américas, América Latina. Y después, claro, fueron surgiendo otros entes.
el Pacto Andino en la década del 60, para ser exacto el 68-69, con los países andinos, de sur a norte, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y luego se retira Chile el 75, Venezuela recientemente. Luego se planteó el desafío con mucha fuerza cuando vino la oleada de recuperación democrática en la década de los 80, muy importante, y a instancias de los países más grandes, Brasil, Argentina, con democracia recientemente recuperada, se plantea la necesidad de resolver nosotros los problemas que teníamos en Centroamérica, comenzando por lo que ocurría en Panamá. Se hizo primero el Grupo Contadora y luego el Grupo de Río. Esto es de la mayor importancia. El Grupo de Río es la primera, yo diría, experiencia política de dirigentes políticos para tratar los problemas políticos de América Latina a nivel de los jefes de Estado. Y luego surge el Mercosur. Mercosur que se plantea cuando surge básicamente como una unión aduanera. Los 4 países signatarios, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, establecen que van a tener un arancel externo común. Mire usted, el criterio para integrarse, vamos a tener todos un arancel externo común. Y a partir de eso, como países, negociamos con el resto. Es una buena aproximación, pero una buena aproximación que no estableció diferencias entre países más grandes y más pequeños al comenzar. Es una buena aproximación. Vamos a tener un arancel externo común y de esa manera aumentamos nuestro comercio interno. El problema es que para llegar a ser socios de aquellos, teníamos que aceptar el arancel externo común. Y si el arancel externo común era 14%, y un país como el nuestro tenía un arancel del 10 o 8 o 6%, no podíamos ser socios plenos porque tendríamos que haber subido nuestros aranceles, y por cierto que en la Carta de Mercosur está el que el arancel externo hay que irlo disminuyendo año a año para integrarnos mejor al mundo. Pregunto, ¿es lógico establecer entonces como criterio de una América Latina que se integra el arancel externo común? Tienen que ser países muy similares para poder hacerlo. Si no, esto es muy complejo. Claro, en el intertanto se crea la Secretaría de Integración Económica para Centroamérica. En el intertanto, sin mucho ruido, porque aparecen un poco alejados de nuestro análisis siempre, los países del Caribe, que son países con una institucionalidad fuerte. No quiero hacer comparaciones que puedan ser odiosas entre lo que significa la experiencia de Inglaterra con sus colonias y la institucionalidad que queda, y la experiencia de España y los que eran sus colonias y la institucionalidad que queda. Pero vaya usted a los países del Caribe y verá allí una institucionalidad que funciona adecuadamente, regímenes parlamentarios, la leal oposición al gobierno, etcétera, etcétera, y que sin hablar mucho de integración, están integrados, como antes tenían que tener el Poder Judicial en su instancia última en el High Court de Londres, resolvieron un día no ir más a Londres y crear una Corte Suprema común a los países del Caribe. Mire usted la integración, ¿eh? ¿Se figura usted los países nuestros, América Latina, todos con una Corte Suprema común? Lo digo para que tengamos también una mirada y una distancia a lo que hacemos y a lo que otros hacen. Y veamos con una cierta humildad lo que hemos logrado, con un cierto orgullo cuando hemos avanzado, porque hemos avanzado, pero también con una mirada realista de lo mucho que tenemos que aprender de lo que hemos hecho y cómo seguimos. Ayer nos recordó con mucha precisión nuestro amigo Celso Laffer, era el canciller en ese momento, cuando Brasil nos invitó a una unión a los países de América del Sur.
Y se planteó básicamente en temas de algo muy concreto, la infraestructura. Y la infraestructura tiene que ver con vecindad geográfica. Y por lo tanto, en vecindad geográfica hace sentido. Y ahí hemos avanzado con un conjunto muy grande de proyectos en la infraestructura. Hay un proyecto que se llama IRSA, que están levantados todos los proyectos de infraestructura, muy similar a lo que desde otro ángulo y simultáneamente se hace desde aquí, el Plan Puebla-Panamá. Y no por casualidad se integra ahora Colombia o plantea su integración, en tanto hay una proximidad geográfica y una prolongación natural, digamos. Si de Panamá seguimos un poco al sur, pues desde ahí está Colombia. Sin embargo, cuando uno dice, y ahora hemos planteado, y a partir de ayer la reunión de los presidentes apunta en esa dirección, el si podemos convertir la energía en el equivalente a nuestra comunidad del carbón y el acero, que en su momento hicieron los amigos europeos. Porque, digámoslo, la comunidad del carbón y el acero fue el inicio de esa tremenda aventura que es la construcción europea, con todos los problemas que ha tenido. Sin embargo, cuando miramos estas distintas instancias de integración que nos hemos dado en estos años, podemos constatar entonces, no que hemos arado en el mar, pero que nos queda mucho por aprender. Si ponemos que el énfasis de la integración es el comercio, entonces surge con tanta fuerza el tema de las asimetrías. ¿Cómo vamos a desgravarnos internamente los países si hay países que tienen un nivel de desarrollo mucho mayor que otros? Dentro de América del Sur tenemos acuerdos comerciales, por cierto, y en esos acuerdos tenemos acuerdos Chile-Bolivia. Bueno, nosotros planteamos con Chile-Bolivia, salvo respecto de un par de productos, la desgravación inmediata de Chile a cero para todos los productos bolivianos que entren a Chile con cero arancel. Y que Bolivia se tome el tiempo que sea necesario para desgravar los productos chilenos que entran a Bolivia, porque tenemos un tremendo superávit comercial con Bolivia, hay una relación entre un país que tiene un alto nivel de producto, otro país que tiene un bajo nivel de producto, y tenemos que comenzar nosotros por predicar las asimetrías que tenemos que darnos entre nosotros cuando se las estamos pidiendo a otros. Y esto me parece muy importante. Pero si no entendemos que tiene que haber asimetrías, entonces no vamos a avanzar. Europa avanzó porque los países más grandes entendieron que tenían que hacer mayores sacrificios para los países más pequeños. Y cuando vimos entonces ese gráfico de cuánto ha avanzado España, lo único que no aparecía en ese gráfico eran las transferencias de la Unión Europea a España para poder elevar su infraestructura y poder tener a España en un nivel de competitividad similar al de los países más avanzados de Europa. Entonces, una afirmación aventurada. Estamos en condiciones a nivel de América Latina, si nos creemos de verdad la integración, no ya de hacer concesiones en materia simétrica para desgravación entre países más grandes y pequeños, sino en poder hacer otro tipo de avances como transferencias de recursos. ¿Por qué lo digo? Porque tengo la sensación que esta experiencia que hemos tenido en estos años, ha habido mucha retórica, pero nos deja un sabor amargo en que no hemos avanzado como hemos querido. A ratos hemos tenido poca persistencia en aquellas iniciativas que hemos tomado. A ratos no hemos sido capaces de crear instituciones adecuadas. Dos temas muy simples. Si no tenemos alguna mínima coordinación de políticas económicas, cuando tenemos algo como Mercosur, que tiene un arancel externo común. Si no coordinamos políticas económicas, un país en un momento va a devaluar. Y cuando devalúa se va a producir entonces una crisis monumental.
porque el flujo de un país respecto de otro va a ser muy claro. Podemos avanzar en coordinación ciertas... No digo que vamos a llegar a Maastricht como en Europa, pero un mínimo de coordinación tiene que haber. Podemos decir, no puede tener un déficit fiscal de más de tanto, porque al final devalúa si tiene déficit fiscal. Podemos decir, tiene que tener una política monetaria de ciertas características, porque si no al final va a tener que ajustar y el ajuste nos va a perjudicar a todos. Un tema. Segundo tema. Podemos tener sistemas de integración donde no hay mecanismos para resolver los conflictos que se generan en todo proceso de integración. He visto presidentes hablando por teléfono de que me aumentó mucho los parachoques y bájeme los parachoques de los automóviles porque el proceso de integración automovilístico no está funcionando porque los parachoques de automóviles y los pedales de freno. ¿Es posible terminar en una instancia presidencial discutiendo de parachoques de freno y pedales de freno en los automóviles? O sea, si no hay un mecanismo de solución de conflictos, no hay una institucionalidad mínima, entonces creo que el tema se nos hace más complejo. Y ante este desafío de este seminario, entonces, excúsenme, quisiera brevísimamente hacer una distinción de qué integración estamos hablando. O, si ustedes lo quieren, en qué medida vamos a desintegrar. Y lo primero, yo diría, es la polis, la política. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en condiciones de avanzar los países en una integración política. Y esto significa tomar el instrumento que tenemos, que es el Grupo de Río, que se reúne todos los años a nivel de presidentes. Pero hagamos del Grupo de Río algo tan simple como decir, una agenda en que queremos ponernos de acuerdo en una posición común o consensuar las diferencias respecto de la agenda internacional sobre la cual tenemos que pronunciarnos. ¿Qué agenda internacional? La agenda internacional de la ronda de comercio, la agenda internacional de los cambios que se quieren introducir en Naciones Unidas, la agenda internacional del viejo debate de cómo poner al día las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque son instituciones para resolver los problemas de 1945 y no del año 2007. Una agenda internacional en donde América Latina dice sí, en este mundo globalizado nos vamos a globalizar, pero queremos participar también entre los que ponen las reglas de la globalización. ¿O las reglas de la globalización la van a poner algunos? Es que ahí corremos un riesgo muy serio, mis amigos. Va a haber globalizados que ponen las reglas, globalizados que tienen que aceptar las reglas y globalizadores que las imponen. Y eso en ese lenguaje es difícil de entenderse. Y la globalización está aquí, nos guste o no, ese es un hecho. El tema es entonces qué reglas tiene. Y frente a eso, estoy cierto que los países de América Latina estamos en condiciones de hablar con una sola voz. Pero tenemos que dar entonces un ejemplo al mundo. Y no damos precisamente un ejemplo al mundo cuando de todos los grupos regionales que hay en Naciones Unidas, el único que nos llega a la tarea hecha y resuelto a nivel del Grupo de América Latina y el Caribe, cuál es el país que en el año próximo debe ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad. Y terminan votando los 190 países porque nosotros no hemos sido capaces de arreglarnos entre nosotros. Tenemos que ser capaces también de entender esto. ¿Puede América Latina tener una instancia para resolver entre nosotros? No para que todos pensemos igual, así no sea para medir las distancias de nuestras diferencias cuando tenemos problemas que inciden en la paz mundial. Cuando existen estos problemas, las grandes potencias se juntan en la NATO. Los países desarrollados, Estados Unidos, tienen un pacto, el ASEAN, y se une con los países asiáticos para debatir estos temas. Si son temas económicos, el G8 da cuenta de aquellos, los países más avanzados económicamente. Y el único núcleo que no tiene instancias claras de definición sobre temas políticos es América Latina. Entonces yo diría,
estamos en condiciones de convertir el Grupo de Río en un ente real de coordinación política. Y cuando tenemos dificultades en los entes económicos, la eleven a este grupo para que resuelva en términos políticos esas dificultades. Entonces, creo que acá hay un tema profundo que tiene que ver también con el lugar donde nos colocó la providencia o la geografía. Pertenecemos a las Américas, y en las Américas está lo que es hoy la potencia número 1 del mundo. Y la potencia número 1 del mundo tiene mecanismos para conversar con Europa, como he recordado, con el Asia, como he recordado, con distintos grupos. Se puede hacer también a una instancia de coordinación para coordinarnos mejor, entendernos mejor o establecer el límite de las diferencias. Una postilla. Me tocó estar en la presidencia de Chile cuando Chile es miembro del Consejo de Seguridad y se plantea el tema de Irak. Nunca sonaron más los teléfonos de todos mis colegas de América Latina, pero no hubo una instancia única para decir juntémonos pasado mañana y veamos qué hacemos. Y eso implicaba entonces, fíjese usted, la necesidad de coordinación mínima con el otro miembro del Consejo de Seguridad en ese momento, que es México. Y porque nos coordinamos bien, hubo otros países no latinoamericanos que a poco andar empezaron a escuchar lo que decían estos dos. Y algunos preguntaron si podían incorporarse en las deliberaciones. Y empezó a surgir así un grupo de 6 países que aparecían, no digo coordinados, pero América Latina se coordinó y ordenó. Lo pongo como un ejemplo de que esto no es utopía, pero plantea una voluntad política de integración política. Y eso está al alcance de la mano para poder nosotros avanzar. El otro ámbito de integración económica, ahí sí tenemos un tema crucial, la geografía. La geografía influye, sí y no. Influye para hacer proyectos de infraestructura, para hacer proyectos energéticos, para hacer proyectos de integración física. Para el comercio, no tanto, como eso hoy día en las normas podemos hacer. Pero claro, tenemos que entender entonces que así como tenemos un plan Puebla-Panamá, un plan de integración física Sudamérica, tenemos los indicios para poder avanzar en eso. Una sola palabra de precaución. Si somos capaces de avanzar en infraestructura, que nuestras burocracias avancen rápidamente en lo que tienen que hacer, porque soy testigo de caminos que nos permiten acercarnos enormemente entre dos países, pero en las aduanas están abiertos 8 horas diarias y no 24, porque no hay recursos ordinarios para pagar que trabajen 24 horas y no 8 horas. Dígame usted, estoy hablando con la verdad. Entre Chile y Bolivia, usted ahora va de Arica a La Paz y de La Paz a Arica, máximo 5 horas en auto. Pero tiene que achuntarle a cuando las aduanas y los servicios de policía están abiertos. ¿Y cuánto invertimos en los caminos? Acá hay que pagar horas extraordinarias, señor. Oiga, yo asumo esa responsabilidad, he sido presidente de un país, pero esos son los temas reales. ¿Y para qué decir de aquella otro? Que cuando tenemos las vías y los corredores bioceánicos a los cuales se refería el embajador Luis Mayra, no hemos logrado lo de los europeos. Una factura, una guía de despacho, una revisión, y con esa factura, esa guía de despacho y esa revisión, usted pasa por todas las aduanas de los países de Europa. ¿O usted cree que el container lo revisan en cada aduana por cada una de las 2 policías respectivas? Entonces, creo que en el ámbito de infraestructura tenemos mucho que avanzar. Tenemos instituciones financieras como la CAF, como el Banco Interamericano, que nos permiten avanzar. Y en consecuencia, creo que acá tenemos mucho que poder caminar. Sin embargo, el tema del comercio nos ha complicado enormemente. Y escúchenme que yo lo diga aquí, el comercio es eso, comercio. El comercio no son acuerdos políticos.
Nosotros hicimos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ese acuerdo se firmó, se suscribió, no obstante que habíamos venido de tener un desencuentro respecto al tema de Irak. El desencuentro de Irak se produjo en marzo, el acuerdo con Estados Unidos en materia comercial se firmó en junio. Sí creo muy importante entender en consecuencia que en materia de comercio los países defienden lo que son sus intereses. Eso es normal. Si usted es un país pequeño y va a negociar con un país grande, su mercado interno no es una herramienta fundamental para negociar. Pero si usted es un país grande, su mercado interno usted lo va a defender para negociar. En consecuencia, la forma como Chile se aproxima, voy a hablar de mi país, a un acuerdo de libre comercio, 15 millones, mire usted lo que somos, es buscando mercados a donde poder llegar. Y discutimos acceso a bienes. Servicios, aceptamos discutir servicios. Y cuando me dicen, ¿y va a discutir compras de gobierno? Sí, claro, porque las compras del gobierno de Chile son harto pocas, en cambio las compras del gobierno de Estados Unidos son harto grandes. Ahora, Estados Unidos me dice que hay ciertas legislaciones suyas en materia de propiedad intelectual que no me gustan. Bueno, yo defiendo mis normas de propiedad intelectual. Y yo le digo, sí, pero hay normas de antidumping suyos que no me gustan. Y ahí se negocia. ¿Esto por qué? Porque somos un país que el 80% de nuestro producto son exportaciones e importaciones. 80%. Brasil, ese inmenso país continente, es alrededor poco más del 30%. Es decir, para Brasil lo importante es su mercado interno. Entonces, la forma de aproximación entre nosotros va a ser también distinta. Y por lo tanto, lo único que yo diría es, si queremos hacer acuerdos comerciales, hagamos de estos acuerdos comerciales acuerdos en donde estemos en condiciones de considerar una geometría variable y no hagamos de estas diferencias elementos que nos impiden llegar a acuerdo. Hagamos un acuerdo simple, acceso a bienes, punto. No, yo no quiero colocar servicios porque los servicios financieros en mi país son, etcétera. Muy bien, no coloca servicios. ¿Va a colocar usted compra de gobierno? No, porque mi gobierno compra muchas cosas, no quiero. No, las compras de gobierno son para los productores de mi país. Muy bien, no coloca compras de gobierno. Si otro país dice yo estoy dispuesto a colocar, bueno, coloca compras de gobierno. Y usted va a tener entonces al final una geometría variable. Hay un mínimo común y luego va haciendo agregaciones. En Europa, 12 países están en el euro y tienen derecho a tener un director en el Banco Central Europeo que maneja la moneda europea. Otros países como Inglaterra dijeron no, el Bank of England, no. La libra esterlina es sagrada. Y no está. No hubo drama, pero eso es posible avanzar y coexiste el euro y la libra esterlina. En cambio, nosotros tenemos una tendencia a querer hacer acuerdos omnicomprensivos. Y en este sentido, entonces, creo que debiéramos ser capaces de tener y plantearnos tareas distintas. Podemos tener desgravaciones distintas en un acuerdo comercial. Yo me voy a desgravar de aquí a 5 años y quedo en cero. Y el otro país me dice, yo necesito 20 años para adaptarme. En otras palabras, si no entendemos con pragmatismo, y esto no es ideología, en la mañana el secretario general de la OEA lo explicó con mucha claridad, ¿verdad? Bueno, si Estados Unidos no cobra arancel por el petróleo y Venezuela trae de Estados Unidos 1/5 de lo que le exporta a Estados Unidos, ¿qué sentido tiene un acuerdo de libre comercio para Venezuela? Si el grueso de lo que vende tiene arancel cero. Obvio. Entonces, no elevemos a la categoría de ideología lo que son
simples intereses comerciales, muy importantes, porque en último término cada uno de nosotros defiende los intereses de su respectivo país. Y en consecuencia, creo que estamos en condiciones de avanzar si entendemos también el tamaño de los países, los distintos intereses, y en ese sentido creo que podemos tener o una América del Sur que avanza rápidamente, o una América del Sur más la América Central, México, etcétera, que avanza rápidamente. Queremos incorporar el Caribe, ahí vemos. Dicho sea de paso, los países del Caribe tienen un nivel de integración muy avanzado en 2 grupos de países. Y si esto lo hacemos así, entonces creo que tenemos que seguir avanzando en otros sentidos. ¿Podemos, si tenemos comercio, avanzar en integración económica en cierto sentido? ¿Podemos establecer complementariedades? ¿Podemos generar para el sector privado un amplio espacio de inversión en nuestros países? En ese sentido, entonces, si hemos avanzado desde el punto de vista comercial, ¿podemos avanzar en coordinar más nuestras políticas económicas? ¿Por qué no? Depende de la voluntad que pongamos. Otros países lo han hecho. Usted tiene que entregar parte de su soberanía, pero a cambio de eso está incidiendo en los temas mundiales de una manera distinta. Lo están escuchando de una manera mayor. Y esto entonces creo que es un elemento fundamental para poder avanzar. Para ello podemos tener entidades financieras comunes, como dije, el Banco Interamericano, la Comisión, la CAF, la Comisión Andina de Fomento, que juega un rol muy importante. Y también agreguemos la otra parte de la ecuación. ¿Podemos hablar de integración social en América Latina? Bueno, yo creo que de los elementos más importantes y donde se avanzó más en Mercosur eran aquellas partes en donde no se requería el arancel externo común. Y las reuniones de los ministros de salud, o de los ministros de educación, o de los ministros de vivienda, o qué decir los ministros a nivel político de interior, en todo lo que tiene que ver con narcotráfico y todo lo que tiene que ver con temas de seguridad. Es que esos van a ser, yo creo, los grandes retos y desafíos que vamos a tener de un punto de vista de integración. Porque vamos a querer avanzar en un comercio más justo entre nosotros, pero también tenemos que avanzar en un conjunto de normas. ¿Y qué normas vamos a tener desde el punto de vista medioambiental? ¿Y qué es lo que vamos a discutir allí? Creo que entonces ese otro elemento nos obliga a plantear elementos de integración en el ámbito social. Y aquí entonces quisiera también señalar con mayor fuerza algo a lo cual se refirió ayer en la inauguración precisamente, y antes que hablara Mario Vargas Llosa, el rector Arturo Fernández, en el ámbito de ciencia y tecnología. Aquí estamos en pañales. Aquí el avance de nuestros países es mínimo. Nunca me olvidaré que cuando España y Portugal intentaban entrar a la Unión Europea, les notificaron que si no llegaban a tener en un periodo de tiempo un 3% del Producto Bruto dedicado a ciencia y tecnología, no entraban, porque no calificaban. Y creo que es un tema de vital importancia. De vital importancia, ¿por qué? Porque aquí se dice, sí, es que estos países exportan commodities. Yo voy a hacer una defensa de las commodities. ¿Qué exportamos? Madera. Mire usted, bosque. ¿Exporta troncos o exporta el mueble terminado? Aprendí, porque no lo sabía, que el precio de las maderas es distinto si resiste un fuego, una temperatura de 120 grados o de 180 grados. Pero eso depende de un conjunto de avances científicos y tecnológicos para producir madera que resista 180 y no 120 grados solamente. Eso requiere también tener un avance mayor para tener madera que sea limpia de nudos o no. Eso requiere de un avance mayor
cuando usted esté exportando frutas, si lo que está exportando es una fruta, un durazno, un damasco, albaricoque, o lo que usted está exportando es un damasco que tiene un cuesco de ciertas características, la piel de un grosor de ciertas características, el sabor más dulce o menos dulce, el color más rojo o menos rojo, o más naranja, y está protegido por una patente. Entonces en el futuro las frutas van a estar protegidas por una patente que va a tener estas características, que es la que demanda el consumidor. ¿Y cuántas patentes van a ser nuestras? No, es que nosotros no estamos en eso. Entonces no vamos a terminar exportando fruta, vamos a terminar importando patentes para mandar de vuelta el producto. Si no somos capaces nosotros de hacer en nuestros países la inversión en ciencia y tecnología respecto de estos temas. Escúcheme, en Chile el salmón se exporta un poquito más coloradito cuando va al mercado de los Estados Unidos, y el salmón se alimenta de una manera distinta y un poquito más amarillento cuando va al mercado de Japón. Pero se está investigando mucho en materia de ciencia y tecnología de salmones, porque si no vamos a terminar exportando salmones, pero pagando royalty por alguna patente al salmón respectivo. Y entonces, en este tema de cómo somos capaces de tener una integración en el ámbito de ciencia y tecnología, quisiera hacer un desafío, porque aquí los principales países nuestros están en la frontera del conocimiento, con cursos de posgrado, cursos de investigación, etcétera. Comentaba a la hora de almuerzo, países como Australia tienen un ingreso de 7.500 millones de dólares solo por concepto de alumnos que van a estudiar a Australia en cursos de posgrado. Nueva Zelanda, un país de 3,5 millones de personas, 1.500 millones. ¿Estamos en condiciones de tener una integración de lo que son nuestros programas de posgrado? Y en buena parte de nuestras universidades tienen hoy convenios con universidades de los países más avanzados, pero no tenemos contactos entre nosotros. Esos son los temas que nos dan presencia en el mundo. Por eso entonces me parece tan importante poder avanzar en investigación de punta. Esto me parece urgente. ¿Y cómo somos capaces entonces de poder seguir avanzando? En suma, creo que tenemos que ser capaces de reconocer las distintas realidades que tenemos si queremos tener una América Latina que avance hacia un proceso de integración y no desintegración. Y en esto hay un conjunto de tareas al interior de nuestros países, pero también tenemos que avanzar con un proceso de innovación y de acomodo, de innovación en los nuevos campos en que queremos integrarnos, de acomodo en aquellas entidades que ya tenemos y que queremos integrar y fortalecer. Por ello, entonces, quisiera concluir pensando que lo que tenemos por delante es un desafío mayor, que tiene que ver con nuestra capacidad de entendernos entre nosotros a partir de nuestras diferencias y comprenderlas, y no elevar nuestras diferencias a la categoría de una ideología que no tiene sustento. Entendidas esas diferencias, podemos avanzar mucho más rápido en un proceso de integración. Entendidas esas diferencias, podemos avanzar mucho más rápido en un proceso de integración del conocimiento, de la investigación, la ciencia y la tecnología, porque ahí se va a dar la verdadera batalla del siglo XXI. ¿No es acaso los temas de propiedad intelectual los que hoy día están en primer lugar de la discusión en el mundo? ¿No es acaso la discusión de los genéricos y los remedios, y si los remedios tienen los productos farmacéuticos una patente o no, para poder combatir ciertas pandemias? ¿No es acaso allí donde nosotros, que somos países intermedios, pero que estamos a las puertas de llegar, podemos dar un salto grande? ¿Y no es acaso allí donde sí la fuerza del proceso de integración nos daría una prestancia mayor? Y ese es un tema que lo tenemos allí, un tanto olvidado. Y ese es el tema fundamental que vamos a debatir en este siglo XXI. Concluyo, mis amigos, diciendo, que es el siglo del conocimiento, implica entonces también una América Latina que se integra
para poder entre todos generar el conocimiento a partir de la diversidad y riqueza de nuestras distintas culturas. En esta región donde hay más de 700 etnias, ¿cómo somos capaces de aprovechar de todas ellas, preservarlas porque es parte de nuestra riqueza y nuestra diversidad, pero al mismo tiempo ponerlas al servicio de proyectos comunes? Y en ese sentido, si avanzamos también entendiendo las responsabilidades que todos tenemos en esta empresa común. Aquellos países mayores que tienen tal vez que entregar un poco más, aquellos países menores que tienen tal vez que ajustarse a las nuevas realidades, pero todos teniendo claro que si no hablamos por una sola voz, no seremos escuchados en este mundo global de grandes regiones. Ayer en la charla de Hobsbawm, y quisiera concluir citándolo a él, cuando hizo una descripción de lo que iba a ser este mundo futuro. Y una vez que terminó la descripción, constató que no estaba en esa descripción América Latina. Y dijo, es tarea de ustedes en ese seminario decir dónde está América Latina. Y yo creo que el dónde está América Latina va a depender si somos capaces de integrarnos en cada uno de estos campos, con realismo y sensatez, con pragmatismo, para estar a la altura del desafío. Y si lo hacemos, entonces a lo mejor le podríamos decir a Mario Vargas Llosa desde la distancia que la clase política no está tan lejos de los literatos, músicos, pintores y cultores con los cuales nos dijo que estábamos todavía demasiado lejos. Hagamos un esfuerzo, nos empinamos un poquito y a lo mejor alcanzamos a aquellos que nos han dado el orgullo de una cultura rica, de la cual todos nos consideramos y formamos parte. Hagamos que esa cultura tenga también una expresión real en el siglo XXI a través de una presencia regional integrada, diversa, pero no desintegrada. Muchas gracias.